Hola, mi nombre es Alan y a mi equipo y a mí nos ha tocado hablar acerca del tema, las ecuaciones de una parábola y sus propiedades. Ahora les voy a decir en qué consiste y qué es una parábola. Una parábola es una curva geométrica que consta de puntos equidistantes de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Ahora se los mostraré aquí más detalladamente. El foco será que es el punto fijo que no se mueve, y esta es la recta fija llamada directriz. Estos dos puntos de acá, que son los que le darán forma y dirección a la parábola, le llamaremos radio, y este punto de aquí, que está abajo del foco, se le llamará vértice. Cabe mencionar que mediante los dos puntos de radio identificaremos si la parábola se irá cerrando o abierta, si irá hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro, si irá hacia acá o hacia acá. En estos dos puntos serán claves para identificar la dirección de esta parábola. Mi nombre es Diego Montes y hoy les voy a hablar sobre las formas de la ecuación de la parábola. Las formas de la ecuación de la parábola son cuatro. Tenemos la forma estándar, la forma de vértice, la forma de intersección y la forma general. La forma estándar, su fórmula es y es igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. Y esta forma se usa cuando el vértice de la parábola está en el origen, es decir, en los puntos 0,0. Luego tenemos la forma de vértice y su fórmula es y es igual a por x menos h al cuadrado más k, donde h y k son los vértices de la parábola, y esa forma la usamos cuando el vértice de la parábola no está en el origen. Luego tenemos la forma de intersección. La forma de intersección es y es igual a por x menos p por x menos q, donde p y q son las intersecciones en x, y esta fórmula la usamos cuando se conocen las intersecciones en x de la parábola. Y por último tenemos la forma general, y su fórmula es a x cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Esta forma la usamos cuando el eje de la parábola no es paralelo al eje x ni al eje y. Un ejemplo de esto podría ser este. Buenos días, mi nombre es Freddy Osorio y yo les vengo a hablar un poco de las propiedades geométricas de la parábola. Como primera propiedad tenemos la gráfica de una parábola. Es una curva simétrica que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Aquí está demostrada gráficamente. Luego tenemos la recta tangente. La recta tangente de una parábola en su punto P es perpendicular al eje de la simetría que pasa por el foco. Luego tenemos, la parábola tiene una propiedad reflectante. Se podría decir que es como un rayo de luz. Entra en paralelo al eje de simetría que pasa por el foco. Un pequeño ejemplo que yo les podría dar es las luces de los carros, las luces que están abajo. Tiene un pequeño foco, no sé si lo han notado, y tiene una estructura. La estructura sirve para que el foco refleje en la estructura y los rayos de luz salen al fondo. Luego tenemos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad que tenemos es la de cualquier punto X está a la misma distancia que la del foco y está a la misma distancia que la directriz. Es la cuarta propiedad. La quinta propiedad que tenemos es que la distancia del foco al vértice es la misma que la del vértice a la directriz. Digamos que acá tenemos una parábola. Aquí estaría su vértice. La distancia entre el foco y el vértice es la misma distancia entre el vértice y la directriz, y se representa con la letra P. También es conocida como una distancia focal. Luego tenemos que el foco y la directriz son equidistantes al vértice.
Y por último tenemos la vértice de una parábola, es el punto donde la parábola corta su eje de la simetría. En este caso, esto aquí cortaría el eje de la simetría en ambos lados. Y eso sería todo para las propiedades geométricas de una parábola. Mi nombre es Jorge Manuel Acevedo y voy a explicar el tema aplicaciones de la parábola. La parábola es una de las curvas más importantes de la matemática, ya que tiene numerosas aplicaciones en diversos campos. Ahorita te voy a informar sobre las aplicaciones de la parábola en diversas situaciones de la vida cotidiana y matemática. Tenemos lo que es la geometría. En la geometría, la parábola es una de las figuras más fundamentales, ya que su ecuación general es y igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. Esto quiere decir que en la geometría la parábola es una de las cosas más importantes. Ahorita voy con la óptica. En la óptica, la parábola se utiliza para la construcción de espejos parabólicos. ¿Qué es un espejo parabólico? Un espejo parabólico es el que está diseñado para reflejar la luz parabólica a su eje parabólico, hacia su foco, perdón. Un ejemplo que te puedo poner serían los telescopios o los paneles de luz solar, los postes de luz como los que se encuentran en el estadio, las luces LED, etc. Está la ingeniería. Se utiliza para construir diseños arquitectos que necesitan una distribución de fuerza uniforme o energía, como por ejemplo el diseño del arco de un puente. Ahorita te explico cómo es. Esto, la parábola, hace que el puente se mantenga firme, ya que es lo que hace que se mantenga estable por su fuerza. Tenemos el cálculo. La geometría en el cálculo se utiliza para resolver problemas de optimización, como por ejemplo los problemas de maximización o minimización, donde se utiliza la función cuadrática para determinar el resultado. Física. En la física, la parábola tiene bastantes constantes físicas, como por ejemplo el lanzamiento de un proyectil con la influencia de la gravedad. Esto puede ser una pelota, un cohete, una bola de papel, pero la trayectoria de este sigue una parábola. Esto aplica ya sea para lanzamientos tanto verticales como horizontales. En economía la parábola se utiliza más que todo para la definición, para saber cuánto ha subido o ha bajado el nivel de impuestos, por ejemplo, o cuánto has ahorrado en un año o un mes. Con eso determinas, como te lo explica aquí en este gráfico, de 20.000 bajó en su trayectoria de 3.000. Aquí se puede ver la parábola donde baja y sigue la trayectoria. Y hasta aquí es todo lo que tenía que explicar sobre mi tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Oviedo. Yo voy a explicar la parte de mostrar las propiedades de la parábola, pero utilizando software. En este caso, Desmos, GeoGebra y uno que otro software en el cual me voy a apoyar para demostrarlas todas. Ok, la primera propiedad es la gráfica de una parábola. Es una curva simétrica que se abre hacia arriba o hacia abajo según un signo de A. En este caso nos vamos a apoyar de Desmos para graficarla. La gráfica roja, en este caso es y cuadrado es igual a 4ax. El 4 es positivo, por lo tanto se abre hacia la derecha. Y la gráfica verde, que es y cuadrado es igual a menos 4ax. Es la misma ecuación, solo que cambiando el signo.
En este caso se abre hacia la izquierda. Podríamos también poner una ecuación que se abra hacia arriba, la cual sería positiva, y una ecuación que se abre hacia abajo, la cual sería negativa. Y así queda demostrada esta propiedad. La siguiente propiedad a demostrar es la recta tangente a una parábola en el punto P es perpendicular al eje de simetría y pasa por el foco. En este caso nos ayudaremos con Mathway, al cual le pediremos primero que grafique la ecuación y cuadrado es igual a 4x. Esto nos da como resultado esta parábola. La propiedad nos dice que la recta tangente a una parábola en el punto P es perpendicular al eje de simetría y pasa por el foco. A este mismo software le pediremos que nos calcule el eje de simetría, en este caso es y es igual a 0, y que también nos obtenga el foco, en este caso es 1,0. Si vamos a la gráfica, verificamos que efectivamente el foco es 1,0, o sea que está acá, y el eje de simetría es y igual que 0, así que se verifica la propiedad. Muy bien, vamos con la siguiente propiedad, la cual es la parábola tiene una razón constante de distancia. La distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese punto a la directriz. Vamos a seguir ocupando y el cuadrado es igual a 4x. En este caso nosotros le pedimos a Mathway, que es un software que nos ayuda a calcular o obtener la directriz. Vamos a empezar obteniendo la directriz. Al pedirle que obtenga la directriz nos dice que x es igual a menos 1 y le podemos decir que nos muestre la gráfica. Al mostrarnos la gráfica, nos grafica tanto la parábola como la directriz. Ahora solo nos restaría pedirle, por ejemplo, que nos dé la distancia del foco. Le pedimos que nos dé la distancia del foco. Le debemos enviar a obtener el foco y cuando nos dice el foco nos dice que está en 1,0. Si vamos a la gráfica estaría aproximadamente acá y la propiedad nos dice la distancia de cualquier punto de la parábola al foco, desde cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese punto a la directriz. Si nosotros ponemos cualquier punto por acá, nos daremos cuenta que efectivamente tienen la misma distancia desde ese punto a la directriz. Y así es como nosotros calculamos o demostramos la propiedad de la razón constante de distancias. Ahora vamos a comprobar una copropiedad muy importante de las parábolas, que es la distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la directriz, a lo que nosotros llamamos distancia focal, sin necesidad de buscar otra gráfica que es la misma. Y al cuadrado es igual a 4x. Cuando ya le pedimos que nos calcule tanto la directriz como la parábola, nosotros somos conocedores que en este caso el vértice está en el origen, que es 0,0, y la propiedad dice la distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la directriz. En este caso anteriormente ya le habíamos pedido que nos calculase el foco, que es 1,0. El foco está acá, por acá, 1,0. Si nos damos cuenta, se cumple la propiedad porque es la misma distancia. Una unidad podríamos definirlo. Si nos vamos a Desmos, lo mismo pasa. Se ve la misma propiedad, que hay una unidad entre el vértice, el foco y la directriz. Muy bien, por último, pero no menos importante, tenemos que el vértice de una parábola es el punto donde la parábola corta su eje de simetría. Esta propiedad es muy fácil de demostrar, lo haré con la misma ecuación que venía ocupando en todo este tiempo, la cual es esta, como ya lo habíamos enseñado, y al cuadrado es igual a 4x, en este caso la propiedad nos dice el vértice de una parábola es el punto donde la parábola corta su eje de simetría. El vértice de la parábola en esta parábola es 0,0. Ahí está en el origen está su vértice. Y dice que corta su eje de simetría. Su eje de simetría en este caso es el eje Y. ¿Por qué? Porque es paralelo a su directriz. La directriz es paralela al eje de simetría de una parábola. Y efectivamente lo corta, porque si nosotros trazamos una línea horizontal, corta
al eje de simetría.